con esta diapositiva, con esta semana, porque luego en la siguiente, ¿no? Va a ser un tema continuando un poco la tradición europea, pero en este caso, como haciendo un corte, vamos a entrar al tema de la filosofía latinoamericana y el Perú. Para el fin de esta clase, ¿no? Que nos toca 55 minutos, lo que tenemos que entender es lo siguiente, ¿no? En filosofía, acuérdense que nosotros hemos estado siempre viendo debates, ¿no? Debates de problemas, desde el inicio de la filosofía, ¿no? La época antigua, también en la época medieval, aunque no lo hemos visto directamente, pero sabemos esa disputa, ¿no? Entre la fe y la razón, por ejemplo, y luego también en la época moderna, cuando hubo esta fuente del conocimiento, ¿no? Razón o experiencia, ¿sí o no? Y así. Entonces, siempre son disputas, controversias, ¿no? Entre dos posturas que se analizan de una manera filosófica. ¿Por qué filosófica? Porque resulta ser un problema, ¿no? Un problema que al parecer tiene muchas soluciones o ninguna, ¿no? Y así va avanzando la historia, como diría Hegel, ¿no? A través de una tesis, una antítesis, ¿no? Una afirmación, una negación de esa afirmación y así, ¿no? Vamos a ver aquí, por ejemplo, para nuestro caso, en filosofía latinoamericana y sobre todo Perú, dos problemas fundamentales e importantes, ¿no? Radicales. El primero de ellos, como ustedes pueden leer, es el problema del origen y el problema de la originalidad. Y aunque parezcan dos palabras semejantes, ¿no? Son distintas, ¿no? El origen significa el comienzo, ¿no? ¿Cuándo inicia la filosofía? Y en el caso de la autenticidad u originalidad, es si la filosofía que se hizo aquí en Latinoamérica o Perú fue filosofía realmente o no. Y eso es un problema ya. Por ejemplo, ¿no? En el caso de la presa San Marcos hay una posición que ustedes también deben de manejar ya que están en la pre-jóvenes. Como bien dice ahí, hay un hito en la historia a marcar. Ese hito que va a marcar la diferencia en el inicio, ¿no? Si hubo o no filosofía, es el hito de la llegada de los españoles, ¿no? De repente en historia ustedes han visto, ¿no? Conquista o invasión, como se le denomine, de los españoles. Entonces, ese es el hito o el punto de quiebre de donde se hace la pregunta. ¿Hubo filosofía antes de la llegada de los españoles o fue después, ¿no? En el caso de la presa San Marcos, jóvenes, ¿cuál es la respuesta? Acá en la diapositiva hay dos posturas, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, después de la llegada de los españoles. Para caso nuestro, es después, ¿sí? Esa es la respuesta siempre, después. Es decir, que, bueno, en un sentido académico, para la preparación que se está llevando a cabo, la filosofía como tal se inició, ¿no? Después de la llegada de los españoles. Ante eso, jóvenes, ¿cuál es la pregunta que se te viene? A ver, ¿qué pregunta se te puede venir a la mente a raíz de esa afirmación? A ver, jóvenes, sugerencias. ¿Por qué no se considera que antes de la llegada de los españoles hubo filosofía? ¿Qué criterios usaron? Exacto, exacto, Eric. Claro, ¿no? Sé que muchos, así como Eric, ¿no? Se habrán preguntado, está bien, comprendo la posición, pero ¿por qué? ¿Cuál es el criterio o punto de demarcación? ¿Por qué no puede ser antes? ¿Cuál es ese criterio? Bueno, el criterio es el siguiente, entre muchos, ¿no? Entre muchos, uno de los criterios puede ser el siguiente. Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos del padre de la filosofía antigua, tenemos un nombre, una respuesta para ello, ¿no? Claramente es Aristóteles. Cuando decimos el padre de la filosofía moderna, también tenemos un nombre, ¿no? ¿Cuál era? Hace poco lo habíamos visto. René Descartes. René Descartes, ¿no? O Descartes, como dicen. Exacto. ¿Por qué? Porque para que alguien sea un precursor o padre de algo, de una época, de una corriente, tiene que haber marcado un hito o al menos ser, como lo fue Aristóteles, un tratadista. Acuérdense que ni Sócrates ni Platón fueron padres, ¿no? Por más que Platón haya escrito textos o libros, sino que fue Aristóteles. ¿Por qué? Porque Aristóteles, bueno, aparte de ser padre de la filosofía, fue padre de muchas otras disciplinas, ¿no? De la poética, la literatura, la medicina, porque fue un tratadista, porque escribió tratados. Es decir, si voy a la biblioteca, puedo encontrar un libro de la filosofía antigua, ¿no? En el caso de la civilización griega.
¿Mm? Pero para nuestro caso, ¿no? No hay un texto, digamos, canónico que sea, ¿no?, propio de la filosofía antes de la llegada de los españoles. No sé si me dejo entender. Pero aún así, eso representa un problema, ¿sí o no, jóvenes? Porque yo sé que tú eres muy suspicaz y también ya te estarás planteando otra pregunta, ¿no? Pero siguiendo los patrones o los criterios que estamos aquí explicando, no hay ese tratado o libro de filosofía a consultar, ¿no? Aunque cuando ustedes ya estudien, van a ver que hay muchos, ¿no?, teóricos peruanos, ¿no?, que hablan sobre una filosofía incaica, pero eso ya es un tema a debatir, ¿no? Eso es un tema a debatir. Para nuestro caso, para las preguntas, siempre en el caso de la pre es que la filosofía surgió después. ¿Por qué? Porque lo que hubo antes, entonces, ¿qué fue entonces? No fue nada. Sí, en el caso de antes de la llegada de los españoles, acuérdense que ese es el marco de referencia, antes de la llegada de los españoles, sí hubo un pensamiento, por supuesto que sí, pero un pensamiento de tipo, ¿se acuerdan ese paso que vimos en la primera clase, el paso del mito al logos? Pues bien, ¿no? En el caso de la civilización incaica, antes de la llegada de los españoles, ese pensamiento, ese conjunto de saberes, si se quiere, es mito, es decir, lo que en cultura general se llama una visión del mundo. En Alemania lo llaman la Weltanschauung, es decir, una forma de ver el mundo. Muy religiosa además, ¿no? Politeísta, al igual que la cultura griega antigua, pero no pasa de ser mito. Es decir, no racionalizan, ¿no?, las explicaciones del mundo, ¿no? No como lo hacían los griegos. Ese sería un marco o una diferencia, por ejemplo, en cuanto a la filosofía que trajeron, ¿no?, los españoles aquí, ¿no?, para trasplantar ciertas ideas, como algunos suelen llamar. Lo que hubo aquí antes fue una cosmovisión, fue los mitos, técnica también. Claro, hoy en día, de repente, si alguno de ustedes tiene un familiar que estudia en las ciencias sociales, ¿no?, se estudia también sobre estos temas de los quipus como un tipo de lenguaje o una forma de comunicar, más allá de la contabilidad, como te va a explicar tu profe de historia, ¿no? Los quipus eran medios de contabilización, sí, aunque hay teorías, estudios que hablan también de una forma de expresión de ideas. Sí, pero eso también, ¿no? Al igual como lo que te comentaba de la filosofía incaica, ¿no? Son estudios y, bueno, el canon ahorita académico es ese, ¿no? Pero obviamente se puede debatir sobre esas afirmaciones, desde luego, como preguntaba Eric y otros compañeros que seguro también tendrán esas inquietudes, ¿sí? Entonces, teniendo eso establecido, esos son los dos problemas. El origen, eso es uno. Teniendo eso establecido, lo de la posición de la pre, que la filosofía es después de la llegada de los españoles, eh, luego está el tema de la originalidad, que es la autenticidad, en otras palabras, ¿no? Como dice aquí. Si existió o no, filosofía. Y desde luego siempre hay dos posturas, ¿no? Una que dice que sí y otra que dice que no. A lo largo de toda la explicación de la clase, que van a ser los periodos, ¿no?, obviamente después de la llegada de los españoles, porque estamos diciendo ya que la filosofía se considera aquí después de la llegada de los españoles, entonces todo lo que se va a explicar aquí es después de la llegada de ellos, ¿no? Entonces, ¿a partir de qué siglo vamos a hablar, jóvenes, de las corrientes que se instalaron aquí en Perú? ¿A partir de qué siglo será? Será después de la llegada de los españoles, ¿no? Aproximadamente, más o menos, chicos, Siglo jóvenes, XVI. ¿16? siglo XV a XVI, ¿no? Claro, exacto. Finales del XV, inicios. Exacto, está muy bien. Entonces, fíjense. Entonces, y todo lo que hubo antes, y todo, claro, por eso les digo, ¿no? Eso ya sería un estudio a través del mito, si se quiere llamar, a través de la cosmovisión que tuvieron, ya si se quiere religiosa, pero no racionalizada, ¿no? Porque una de las características de la filosofía es la razón. Y los mitos no explican, ¿no? Los mitos solamente describen una realidad, ¿sí? Entonces, ya tenemos un problema, que es el origen, ¿no? Inicio, antes o después, ya tenemos la respuesta. Y la otra pregunta, o el otro problema en todo caso, era la autenticidad u originalidad. Entonces, aquí también va a haber dos respuestas, sí, no. Aquí tenemos, por eso se llama latinoamericano, porque no se toma en cuenta solo los filósofos o corrientes peruanas, aunque se parecen mucho con la latinoamericana,
sino también a un mexicano aquí, ¿no? Leopoldo Sea y Augusto Salazar Bondy. Seguro has escuchado colegios o institutos que se llamen así, pues Augusto Salazar Bondy era el nombre de un filósofo peruano, eh, y Leopoldo Sea, quizás más o menos lo habrás escuchado, es un filósofo mexicano. Pero ¿por qué los mencionamos ahorita? Porque uno de ellos va a decir que sí existió una filosofía propia en Latinoamérica y el otro va a decir que no, ¿no? Por ejemplo, desde ya te digo de que Leopoldo Sea, el filósofo mexicano Leopoldo Sea, va a decirte de que sí existió. Y Augusto Salazar Bondy, por ende, va a decir de que no. Más allá de memorizar quién dijo sí y quién dijo no, es que tú entiendas por qué Leopoldo Sea dijo que sí había filosofía, que sí había, perdón, una filosofía auténtica o original, si se quiere, y por qué Salazar Bondy o Augusto Salazar Bondy diría de que no hubo una filosofía original, o que sí la hubo, pero que no fue auténtica u original. Porque estos dos filósofos, ¿no?, de Latinoamérica y de países, culturas tan semejantes, habrán dado respuestas distintas. ¿Mm? Entonces, de plano podríamos decírtelo ahorita, o primero comenzarte a relatar toda la historia desde el siglo XV hasta la actualidad, y tú mismo vas a llegar a la respuesta de por qué uno tuvo una posición o no. O sea, lo vamos a dejar ahí y al final tú mismo te vas a dar cuenta, y si no, igual yo te lo voy a decir, por supuesto, de por qué uno pensaba que sí había filosofía, Leopoldo Sea, filosofía auténtica, y por qué Augusto Salazar Bondy dijo, ¿no?, en su momento de que no, hubo filosofía sí, pero no fue auténtica u original. ¿Y qué es auténtico, no? También. Ahí vamos a ir desarrollándolo a lo largo de la explicación, para que no sea así tan expositivo y más bien para que tú puedas deducir también, ¿no?, a raíz de la descripción de la clase. Lo vamos a dejar esto para el final, ¿sí? Pero ya ahí tienes las dos posiciones. Lo que faltaría es saber por qué cada uno tenía esa posición. Entonces, esos son los dos problemas que se discuten, ¿no? A raíz de la filosofía en Latinoamérica. El origen, cuándo inició la filosofía, y la originalidad o autenticidad, ¿no? Si hubo o no filosofía auténtica u original, ¿sí? Entonces, como dijeron ya sus compañeros, ¿no? Claro, si la filosofía se entiende que comenzó a partir de la llegada de los españoles, entonces vamos a comenzar con el siglo XV, pues, porque Cristóbal Colón y después los demás, ¿en qué siglo llegaron? ¿En qué año exactamente, jóvenes? ¿Recuerdan? ¿Qué año Cristóbal específicamente? Colón en 1492. Claro, ¿no? Entonces, muy bien, Eric. Estamos hablando finales del siglo XV, ¿no? Por eso justamente, ¿no? Para lo que estamos explicando, a partir de ahí surgiría la filosofía. Y vamos a ir en el desenvolvimiento de la clase explicando por qué es así, ¿no? Por qué se ha llegado a, a esa teoría. Vamos a ver aquí, ¿no? Ahí está, ¿no? También, antes de pasar a la periodización, dice etapa prefilosófica, predominio del mito o del conocimiento técnico, ¿no? Los andenes, todo el sistema hidráulico también que manejaban, todo eso es un conocimiento, sí, nadie lo puede negar, pero dirían técnico, ¿no? Técnico, es decir, un saber para un para qué, ¿no? ¿Sí o no? Esa es la técnica, un conocimiento para algo. Pero ¿se acuerdan en la primera clase cuando hablábamos de filosofía? La filosofía no tenía un para qué, ¿no? Es decir, era casi como un saber inútil, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, Pitágoras y otros filósofos como tales, cuando plantearon sus teorías, por ejemplo, Pitágoras, el teorema de Pitágoras, él no estaba pensando en aplicar ese conocimiento a la realidad, solamente lo hacía por el amor al conocimiento, nada más, porque me gusta hacer esto, porque tengo esa disposición. Ellos te responderían así, ¿no? No hay un para qué. Es decir, su saber no es una técnica, su saber es propio de su amor al saber. No buscan algo, mejor dicho, ¿no? No buscan algo con ese saber, ¿no? Sino solamente conocer, nada más. Pero en cambio, para hacer una comparación, si es válida, jóvenes, en el caso de los peruanos, antes de la llegada de los españoles, ¿no? Ese conocimiento era técnico, ¿no? Porque obviamente se tenían que afrontar a una geografía abrupta, ¿no? Montañas,
Entonces, ¿no? Ante la falta de tierras, ¿no? Entonces, este sistema de los andenes, por ejemplo, fue muy útil. Es un conocimiento útil, jóvenes, aplicado, ¿no? Técnico. Y bueno, también desde luego están los rituales, los mitos, para expresar su realidad, pero no de manera racionalizada, ¿no? Como lo hacían los griegos. Y bueno, ya en la etapa filosófica, cuando se habla, estamos hablando todo en el contexto de la filosofía latinoamericana y peruana, ¿cierto? Entonces ya en la etapa filosófica, como ya hemos establecido desde el inicio de la clase, ¿no? Para la pre y para el examen, es con la llegada de los españoles. ¿Mm? Entonces ahí es donde se van fundando las universidades, en donde va a ser, ¿no? El campo de la cultura y la educación. Por ejemplo, aquí en nuestro caso, jóvenes, ustedes saben cuál es la universidad más antigua, ¿sí o no? ¿Cómo se llama? San Marcos. Claro, que hace poco nomás celebró su aniversario. Es más, si ustedes han ido por el campus, han tenido la oportunidad o van a tener, ahí hay un espacio bien grande donde dice en qué año se fundó. Y acuérdense en qué siglo vamos a comenzar la periodización. No va a ser 15, ¿no, jóvenes? Porque sería muy pronto, pero sí un siglo después, quizás. ¿En qué año exactamente fue fundada la Universidad San Marcos? Si no es el siglo XV, porque muy pronto, ¿no? Si Colón llegó aquí en 1492, como dijo Eric, entonces debe ser un siglo después, siglo X, siglo XVI, exactamente en 1551. Ahora resten eso, más 2023, y ahí tienes la cantidad de años, ¿no? ¿Cuántos años San Marcos ha celebrado el 12 de mayo? Hace poco nomás, estamos 23. Cayó viernes 12 de mayo, jóvenes. Ahí estuvieron celebrando el aniversario número 400, ¿cuántos jóvenes? 72. Claro, ¿no? 472. Entonces, casi ya medio siglo va a ser, aunque falta todavía un poco menos de 2 décadas, pero ya casi va a ser medio siglo. Y acuérdense que en Europa, ¿no? La época medieval va del siglo V hasta el siglo XV, ¿no? Justo cuando la época medieval acababa en Europa, acá llegaban con ese pensamiento, ¿no? Si se dan cuenta ese contraste, ¿no? Mientras que en Europa empezaba el pensamiento moderno, aquí recién estaban implantando el pensamiento medieval o también llamado escolástico, porque justamente la palabra escolástico, aquí está la diapositiva, escolástico, escola, ¿a qué suena escola, jóvenes? Escola, suena a Sí. escuela, ¿cierto? Creo que eso quería decir Eric, perdón. Escuela. Claro, porque justamente la escolástica es el segundo periodo de la época medieval, ¿no? Y es justamente ya el declive de esta época. ¿Por qué? Porque a partir del siglo XIII aparecen las primeras universidades en Europa. Y con ello también la crisis de la época medieval, pues. En el XV ya acaba, ¿no? Bueno, en el sentido histórico pedagógico, ¿no? Porque ustedes saben que los pensamientos, ¿no? Religiosos de ese tipo siguen, ¿no? Newton era creyente, Descartes era creyente, entonces, pero me refiero en el sentido epocal, ¿no? De la era, ¿no? Entonces, en el XV, como que culmina la época medieval, porque en el siglo XIII ya se estaba, ¿no? Dando las universidades en Europa. Y aquí, en América Latina, específicamente en Lima, ¿no? Se crea la Universidad San Marcos. ¿Y por qué se hace mención de ello? Porque San Marcos, jóvenes, ahorita vamos a ver, era el campo o el centro de difusión de la filosofía y la cultura. Tú dirás, excelente, de la cultura y la filosofía. Pero si estamos hablando de un periodo escolástico, ¿cuál va a ser la filosofía ahí, jóvenes? ¿No? Si estamos hablando del periodo escolástico que va del siglo XVI, como ya dijeron ustedes, hasta el siglo XVIII, ¿no? Obviamente que si el periodo se llama escolástico y aquí San Marcos era el centro de difusión de la filosofía y la cultura, va a ser una filosofía teológica, ¿no? Una filosofía, una cultura pro dogmas cristianos, ¿no, jóvenes? Para la defensa o la explicación de los dogmas cristianos, desde luego. Si aquí en esta época, siglo XVI hasta el XVIII, se hablaba de filosofía, filosofía era símbolo o sinónimo de escolástica o pensamiento cristiano, ¿sí? A eso se refiere.
Y bueno, aquí ustedes recuerdan, aunque nosotros no hemos visto en sí la clase de medieval, pero recuerdan a quién en la época medieval se le llamaba el filósofo, que de la época antigua, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿quiénes de ellos era llamado el filósofo en la época medieval? Tiene que ser un filósofo reconocido, ¿no? Que haya traspasado los límites de la época también. Más de aquí, En ¿no? este Tomás de Aquino, ya sí, Tomás de Aquino era uno de los representantes de la época medieval y él seguía los pasos o tenía como referencia teórica a qué filósofo de la antigüedad. Tomás de Aquino hablaba Aristóteles. a Aristóteles, exacto, porque, porque Santo Tomás de Aquino hablaba de la reconciliación de la fe y la razón. ¿M? Y Aristóteles también, ¿no? Al igual que Platón, ¿se acuerdan? Nos había hablado de tipos de almas, es decir, también nos hablaba de la razón. Entonces, aquí en la época de la escolástica, eh, Aristóteles y Santo Tomás de Aquino van a tener protagonismo. Bueno, Santo Tomás porque toma de referencia a Aristóteles. Es casi lo mismo su pensamiento, solo que en clave cristiana, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué te mencionamos a Aristóteles? Porque aquí en la época de la escolástica se va a dar una controversia o un debate llamado la controversia o disputa de Valladolid. Se llama así porque se dio en Valladolid, allá en España. Y el principal problema o conversación o debate fue entre si el indígena tenía o no alma. Fíjate ese concepto, un concepto que ya habían erradicado en Europa. Aquí en Latinoamérica, estamos hablando siglo XVI o inicio del siglo XVI para el XVII, se hablaba del alma. Entonces, el alma en clave moderna, ¿qué cosa era, jóvenes? ¿No? Ustedes tienen Mente, psicología, mente, ¿qué más? ¿Qué otros conceptos más se asocian? Mente, razón. Razón. razón, conciencia. Exacto, chicos, ¿no? Luis, Eric. Claro, entonces, si el debate iba, si el indígena tenía alma o no, en otras palabras, era discutir o debatir si el indígena era un ser consciente o si hacía uso de su razón. ¿Y por qué se dio este debate? Porque, claro, ¿no? La idea aquí era el dominio de la cultura española sobre la cultura que ellos habían encontrado en estas tierras. Entonces, la disputa se da aquí entre Ginés de Sepúlveda, que representa el pensamiento aristotélico, y por otro lado está Bartolomé de las Casas, que era pro indígena, por así decirlo, es decir, estaba a favor de defender el alma, ¿no?, del indígena, o que el indígena tenía alma, ¿no?, conciencia, razón. Y bueno, para hacerlo corto, jóvenes, quien gana el debate, obviamente, ¿no?, porque si no, no se hubiera dado ni la independencia, jóvenes, gana obviamente Bartolomé de las Casas, mostrando, ¿no?, cómo gana el debate, ¿no? Ahí ustedes pueden ver en YouTube, hay una película sobre el debate, tienen también los textos en PDF que están colgados en internet también, Controversia de Valladolid. Incluso hay teatros también que representan eso, acá en Lima. Entonces se muestra un grupo de niños indígenas cantando un coro, ¿no? O sea, los lleva al podio, al juicio, y los hace cantar, ¿no? Entonces, como si fueran un coro de ángeles. Entonces, ¿qué más demostración de que, ¿no? Dice Bartolomé, de que ellos también pueden aprender lo mismo que los españoles, ¿no? Y gana. Pero cuando ustedes vayan a ver un día el teatro, jóvenes, al final de la obra termina todo el debate, gana Bartolomé las Casas, el indígena sí tiene alma, pero había una persona que al final quedó como barriendo el escenario. Y adivinen qué figura es esa que empieza como a barrer el escenario. Ya no hay nadie, ya se fue Ginés Sepúlveda, se fue Bartolomé, y hay un personaje que se queda barriendo toda la sala. Adivinen quién puede ser ese personaje, jóvenes. San Martín de Porres. Ah, interesante, ¿no? Por el tema de barrer. Pero sí, ciertamente no es San Martín, pero es un personaje negro, justamente. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando tú vas al teatro y ves eso y dices, ¿no? Es decir, se arregló un problema, pero va a venir otro, ¿no?
Es decir, el problema no acaba ahí. Y justamente la historia lo ha demostrado, ¿no? Entonces, ese es el debate que se da en esta etapa de la escolástica. Luego ya, ¿no? De todo un periodo casi, ¿no? Si ustedes se fijan aquí, 2 siglos y medio de escolástica, ¿no? Hay una contención y viene el otro periodo que es la Ilustración. La Ilustración que va del siglo XVIII a 1830, hay que fijarnos en la fecha. Obviamente ya pasó la independencia del Perú, 1801, se supone, ¿no? Ya pasó. Aquí obviamente la filosofía que se disputa, que se discute, es la emancipación. Claro, ¿no? Porque acuérdense que, si bien es cierto, se ganó el debate, el indígena tiene alma, pero en esta época de aquí de la Ilustración, acuérdense que también la palabra ilustración viene de luz, de conocimiento y en pocas palabras de ciencia. Por eso es que aquí en Perú se crea la Sociedad Amantes del País, que es un conjunto de jóvenes pro-científicos, ¿no? Que querían liberarse o emanciparse justamente de ese pensamiento escolástico que en la universidad había. Es decir, ya estaban en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, y seguían con el tema de la escolástica, y los jóvenes, pues, ¿no? Querían, de repente alguien viajaba a Europa, tenía la oportunidad de viajar, regresaba después de meses y traía un libro, no sé, pues de Descartes o de otro pensador moderno y decía, allá están leyendo otras cosas y nosotros seguimos hablando de la escolástica. Entonces empieza ya a nacer una especie de conciencia, de libertad, de emancipación. Por eso este periodo se llama el de la Ilustración. Y la controversia aquí es un poco entre los empiristas y los escolásticos, ¿no? Un poco los que todavía permanecían en el pensamiento escolástico medieval, por así decirlo, y aquellos que ya apostaban por ideas más liberales, científicas. Y uno de los periódicos peruanos que difundía ese conocimiento era el Mercurio, ¿no? Esas ideas de emancipación. Y bueno, y se da la emancipación, ¿no, jóvenes? Por eso es que se da en 1821. Este periodo dura hasta 1830. Luego surge el periodo de 1830 hasta 1880, llamado romanticismo. El concepto de romántico o romanticismo, jóvenes, significa idealización. Este es un término también que en Alemania, cuando ustedes vean literatura quizás, es un término que idealiza ciertas posturas. Y en el caso de 1830, vamos a ver aquí, un momento, jóvenes, por favor. Jóvenes, ya volví. ¿Me escuchan, cierto? Buenas, ¿me escuchan? Sí, solo. Ah, ya, disculpen, había... Entonces aquí, como les decía, la palabra romanticismo surge porque el ser romántico o lo romántico significa a nivel teórico académico idealismo. Acuérdense que estamos en 1830 a 1880. Recién el Perú se había independizado. Y como todo nuevo comienzo, siempre hay caos, siempre. Todo cambio, todo, ¿no? Todo nuevo planteamiento trae caos. Y igual pasaba en la política. Entonces, había una preocupación, como dice aquí, ¿quién iba a gobernar? Aquí el problema o la filosofía en el romanticismo es la política, ¿no? Ok, ya nos liberamos, ya nos hemos emancipado y ahora buscamos una emancipación cultural, porque si bien es cierto, ¿no? Se habían emancipado políticamente, culturalmente no. Eso es lo que luego Salazar Bondi iba a decir también, ¿no? Para ir con la última parte de la clase. Entonces, lo que aquí se plantea es la disputa entre los liberales y los conservadores, ¿no? Los liberales son como los republicanos, por así decirlo, y los conservadores los que son pro corona, ¿no? O pro monárquicos. Es decir, cuando hay una crisis, ¿no? A pesar de la independencia, muchas personas, muchos políticos querían regresar al sistema de la corona, ¿no? Es decir, el sistema colonial, ¿sí o no? De virreyes y todo eso que ustedes ya conocen. Pero por otro lado, los que ya habían logrado la independencia decían, no, hay que seguir, ¿no? Entonces los liberales, representados por Benito Lazo, decían, no, sí a lo popular, sí al poder o soberanía de lo popular, de la mayoría, lo que hoy en día llamamos democracia. Y por otro lado estaban los conservadores, los que son pro-monárquicos,
como Bartolomé Herrera, que decían que no, soberanía a la inteligencia. Y la inteligencia lo tenían unos pocos, pues porque acuérdense que en esa época, estamos hablando de 1830, a finales del siglo XIX, 1880, el analfabetismo, pues solamente los que podían leer, tener texto, era una minoría, un grupo pequeño. Y los conservadores decían que ellos son los que deberían dirigir el destino del país. Pero los liberales dicen no, debe ser el voto popular, ¿no? Lo que hoy diríamos, ¿no? En clave moderna. Y en ese tiempo se hablaba de esa soberanía, la soberanía de lo popular o la soberanía de los inteligentes, de los aristócratas, por así decirlo. Entonces, era una época muy controversial, caótica, ¿no? Ahora, ante ese problema se plantea una solución, ¿no? Frente al romanticismo viene el positivismo como para contrarrestar. ¿Por qué? Porque en 1880 hasta el siglo XX, ¿no? El positivismo, ustedes saben, que hemos visto con Comte, ¿no? Lo que era el positivismo, positivo, siempre ese término en filosofía hace alusión a la ciencia, positivo, ¿no? Y no solo está Comte, ¿no? También está Herbert Spencer, estos dos pensadores europeos, siempre aquí en Latinoamérica los tomaban como referencias, ¿no? Es decir, cuando hablamos aquí, por ejemplo, en esta diapositiva de romanticismo, positivismo, o de escolástica, ilustración, ¿no? Hasta ahorita que vamos 4, faltan otras 4, siempre todas estas referencias, ¿no? De corrientes son de Europa, ¿no? Es lo que en historia se llama la transplantación de ideas o la importación de ideas europeas aquí a Latinoamérica o a Perú, ¿no? La escolástica es la escolástica de Europa, la ilustración es la ilustración de Europa, el romanticismo es el romanticismo de Europa y el positivismo también. Por eso aquí las ideas de Comte, las ideas de Herbert Spencer, son las que aquí ayudaron. ¿A qué? A contrarrestar esa búsqueda de emancipación. Ya no una búsqueda de emancipación política, porque ya se había logrado en 1821. Para bien o para mal ya se había logrado. Luego, la emancipación cultural, eso es una controversia que estaban entre los liberales y conservadores, ¿no? En el romanticismo. Y el positivismo, entonces, ¿qué tipo de emancipación buscaba? Pues una liberación o una emancipación, como dice ahí muy bien, mental. ¿Qué quiere decir emancipación mental? La emancipación mental significa una emancipación de tipo intelectual, ¿no? ¿Por qué? Porque si la gente o cada uno de nosotros nos emancipamos, ¿no? Y cada uno de nosotros formamos una sociedad, entonces, por ende, dicen, ¿no? Va a haber una emancipación política, ¿no? Social. Entonces, en este caso, el representante, ¿no? Este personaje bien controversial, Manuel González Prada, es el representante de esta corriente del positivismo porque él creía, ¿no? De acuerdo a la época en que vivía también jóvenes, siempre se debe de entender qué filósofo habla desde su época, ante el caos que él miraba, Manuel González Prada, entre liberales y conservadores, ¿no? Entre la búsqueda de una emancipación, ¿no? Cultural y política, Manuel González Prada estaba como un poco pesimista y desconfiado de lo que pasaba. Es como si tú fueras un Manuel González Prada, ¿no? Y ves por un lado la famosa contienda entre derecha e izquierda, ¿no? Entonces dice, ¿qué solución se puede dar? Entonces, él plantea una solución también radical y habla del positivismo o de la ciencia como una cura, ¿no? Como si fuera la panacea, ¿no? La panacea es como un medicamento que en masa va a poder hacer ver a todos la realidad, ¿no? Entonces, por eso se hablaba en esta época, positivismo, de una emancipación mental, ¿no? Una emancipación intelectual que conllevaría a una emancipación política, según el pensamiento de Manuel González Prada, para la emancipación de cada individuo, ¿no? Y aquí también hacer una acotación que cuando uno revisa a Manuel González Prada, siempre está entre estas etiquetas como de positivista, sí, porque apoyaba la ciencia, o al menos él creía que la ciencia era lo que iba a hacer resurgir al país, ¿no? Que estaba todavía en crisis a pesar de la independencia. También era denominado como un neo-nietzscheano, ¿no? Porque en parte él hablaba de la voluntad, él hablaba de que cada persona debería poder liberarse por sí misma y no a través de teorías.
él hablaba también del indígena. En libros de literatura y otras materias, también se lo etiqueta dentro del indigenismo, porque Manuel González Prada también era un defensor, así como lo fue Bartolomé de las Casas en su momento en la escolástica. Manuel González Prada también veía el problema del indio, como luego lo va a ver José Carlos Mariátegui más adelante, cuando ya estemos en la parte final de la clase. Entonces, Manuel González Prada decía sobre los indígenas, por ejemplo, que ellos deben liberarse de esa tutela española, ¿no? Y que ellos lo van a hacer por su propia cuenta, ¿no? No aprendiendo lo mismo que aprenden los españoles, ¿no? Sino ellos solos, dicen, ¿no? Entonces, hay un poco nietzscheano, porque es un poco una libertad en base a tu voluntad, ¿no? No esperar a que alguien venga y te libere, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque luego cuando veamos teología de la liberación, vamos a ver que ahí se trata de otra manera esta liberación, ¿ya? Manuel González Prada habla de una liberación, pero propia, desde la propia persona, ¿no? Emancipación intelectual o mental, como llamaba. Luego de este positivismo, ¿no? Esa confianza en la ciencia y el progreso, ¿no? Acá hay algunas imágenes, ¿no? Bartolomé, Las Casas, Sepúlveda, Rodríguez Mendoza, Lazo, Herrera, González Prada. También viene la época del espiritualismo. Acuérdense que siempre en literatura, historia, ¿no? Las épocas se contrarrestan, ¿no? Como la tesis y antítesis de Hegel, ¿no? Se afirma algo, luego se niega y así avanza la historia. Y justamente ante la idea de que la ciencia o el positivismo, como diría Manuel González Prada, sería la solución a los problemas, ¿no? El espiritualismo viene a inicios del siglo XX para contrarrestar ese reduccionismo cientificista que planteaban los positivistas. Porque decir que la ciencia va a solucionar todos también es una postura un poco radical, ¿no? Y hoy en día nos damos cuenta de eso también. Si la ciencia, como lo dijo Manuel González Prada, pero hay que entender también la época de González Prada, pues no jóvenes, pero si ponemos a pensar en que la sola ciencia va a ser la solución, entonces los sistemas de gobierno llegarían a una solución con los tecnócratas. Y hemos visto que no es así, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque aparte de la ciencia, lo que hace falta, dirían los que son de la corriente espiritualista, como Alejandro Deustoa, por ejemplo, en nuestro caso, o Mariano Iberico, ellos dirían que el espiritualismo trae la educación humanista a las formas de gobierno, a los ciudadanos, ¿no? Entonces, aquí cuando se habla de espíritu, cuando ustedes lean ahí Revalora el espíritu y la libertad, el espíritu hay que entenderlo como esa condición o conciencia, ¿no? Que a través de la libertad se va dando, ¿no? Es un poco como que si quieres lograr cambios, no es que aprendas una ciencia y ya es la solución, sino que es una cuestión de desarrollar un carácter, un espíritu, un sentido de libertad, ¿no? Y por eso es que esta corriente surge para contrarrestar ese reduccionismo cientificista de los positivistas, ¿no? Entonces, aquí representantes son Alejandro Deustoa, Mariano Iberico, por ejemplo, ¿no? Que están en pro de una educación más humanista con bases morales, ¿no? Lo que faltó siempre, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Solo piensen en todos los gobiernos que hemos tenido, ¿no? La mayoría de ellos, excepcionando algunos, tienen una gran formación, son muy inteligentes. ¿Para qué decir nombres, no? Hay unos que son muy buenos en la oratoria, otros han estudiado en Harvard, otros saben de finanzas. Hemos tenido gobernadores muy inteligentes y también sus asesores han sido muy inteligentes. Pero esa formación intelectual académica poco o nada ha servido porque según los espiritualistas dirían, ha faltado una educación humanista con una base moral sólida. Entonces, digamos que el espiritualismo no es un antipositivismo, sino que los espiritualistas dirían es una complementación a la formación integral del ser humano. En cambio, la posición de Manuel González Prada con el positivismo era bien anti, ¿no? Los positivistas son antimetafísicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tienes una posición anti, eso es muy radical. En cambio, los espiritualistas
decían, ¿no? Sí a la ciencia, pero también la formación humanística, ¿dónde queda? Y con eso, jóvenes, vamos llegando a la filosofía actual, ¿no? Que para nuestro caso es denominada filosofía actual, ¿no? Siglo XX, en donde la filosofía se reduce a los movimientos sociales, ¿no? Propios de Latinoamérica y Perú. Acuérdense que lo que vivió Perú en el siglo XX, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, se asemeja mucho, por ejemplo, a países como México, Argentina, ¿no? Y acá en Perú y otros también. Por eso se habla de una filosofía latinoamericana y peruana. Entonces, en los movimientos sociales, ahí tú ves el adjetivo, ¿no? Social. Entonces, cuando hablamos de sociales, se están planteando posturas de alguna manera políticas, ¿no? Ahí en la imagen tú puedes ver él es José Carlos Mariátegui, que representa un poco el movimiento socialista que hubo aquí en Perú, ¿no? El movimiento socialista. Y por otro lado, en controversia, estaba Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Con ese partido, ¿cómo se llama ese partido, jóvenes? Que creo que ya está un poco desaparecido, que fue El fundado APRA. por el APRA, ¿no? El APRA. Entonces, esos son los movimientos sociales que surgieron. Claro, el APRA a finales del siglo XX no es lo mismo que el APRA de las últimas décadas, ¿no? Es algo muy distinto y más bien se parecía el APRA a esos movimientos sociales tipo radicales, ¿no? Pero bueno, entonces ambos son movimientos sociales en controversia. Obviamente José Carlos Mariátegui apuntaba más al empuje por parte del campesinado, y en el caso de Víctor Haya de la Torre con su movimiento social o su partido que fundó APRA, más bien estaba para el lado de la formación académica, ¿no? De la clase obrera o trabajadora, como llamaban. Entonces, ahí también tenían sus semejanzas y también sus diferencias, ¿no? También hubo un debate entre estos dos pensadores. Y otros movimientos sociales también que surgen en esta filosofía del siglo XX social es la llamada filosofía de la liberación y la teología de la liberación. Y aquí llegamos al punto inicial, ¿no? Cuando estábamos preguntando por la originalidad o autenticidad de la filosofía en Latinoamérica. Por ejemplo, cuando se piensa en filosofía de la liberación, tú tienes que pensar en Augusto Salazar Bondy, ¿no? Augusto Salazar Bondy propone su proyecto de la filosofía de la liberación claramente porque se busca liberar algo, ¿no? ¿Qué cosa busca liberar? Y aquí para eso vamos a bajar un ratito aquí para poder ver. Busca liberarte de una filosofía, dice él, imitativa, inauténtica y alienada, ¿no? Para Augusto Salazar Bondy, ¿hubo autenticidad en la filosofía planteada aquí en Latinoamérica? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la filosofía que hay aquí es imitativa, inauténtica y alienada, ¿no? Imitativa porque solamente es una transplantación una importación de ideas, inauténtica porque los problemas que se debatían, ¿no? O que se debaten son en torno a los mismos problemas que se planteaban, según Salazar Bondy, en Europa, ¿no? ¿No? Y alienada porque, bueno, el término alienado significa justamente ponerte en línea del pensamiento de otros, en este caso de los europeos. Entonces, para Salazar Bondy hubo filosofía, pero no fue auténtica, ¿no? Entonces, por eso él planteaba una filosofía de la liberación, ¿no? Porque Augusto Salazar Bondy te hablaba de un dominio cultural que tenía una base económica. Entonces, primero habría que liberarse de esa subyugación económica para poder, por ende, liberarse del dominio cultural también. Hay una cultura, dice, que nos domina porque también económicamente estamos dominados. Entonces, para esa dominación plantea una liberación de la filosofía. Entonces, ya sabrás qué pensó Leopoldo Sea, ¿no? Él va a decir que sí hubo, más bien, para contrarrestar lo que dijo Salazar. Ahorita vamos a ir con eso. Y ya para ir culminando, en el caso de la teología de la liberación, ahí el representante es Gustavo Gutiérrez Merino, plantea la teología de la liberación. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es solamente el nombre teología, ¿no? En el caso de teología, aquí el teólogo Gustavo Gutiérrez plantea una visión providencial. La palabra providencial, ¿no? Evidencia, que es ver, afirma de que Dios, ¿no? Va a ir al socorro de los demás, ¿no?
a amparar o a salvar, por así decirlo, a los más desposeídos, es decir, los pobres o los que son poco beneficiados. Entonces, por eso esta filosofía es denominada social, porque tanto Augusto Salazar Bondy como el teólogo Gustavo Gutiérrez se preocuparon por aquellos menos favorecidos, ¿sí o no? Pero de distintas contiendas, ¿no? Desde la filosofía de la liberación y por otro lado de la teología de la liberación. Bueno, cuando aquí se denomina filosofía actual, se está hablando de filósofos, vamos a ver, acá hay unas fotos, de filósofos que representan diferentes corrientes, ¿no? Por ejemplo, Francisco Miró Quesada Cantuarias, ¿no? Y bueno, también está María Gutiérrez, representan un poco varias corrientes, ¿no? Hablaron de distintos, por ejemplo, distintas áreas como la ciencia, la política, la cultura, la educación. Entonces, por ejemplo, Mariette hablaba de la educación, Deustua hablaba de la estética, del espiritualismo, Miro Quesada de la ciencia, de la educación también. Bueno, el teólogo Gustavo Gutiérrez, bueno, de teología, ¿no? Claramente. Para ir aquí cerrando, entonces, en el caso del problema de la autenticidad u originalidad, ya habíamos dicho de que la posición de Augusto Salazar Bondy es negativa. Para él no hubo una filosofía, pero para Leopoldo Sea, filósofo mexicano, sí hubo una filosofía afirmativa. Y lo que hay que entender aquí es que para él sí hubo una filosofía auténtica, porque si bien es cierto, todo el marco teórico o todas las ideas filosóficas que se usaron fueron europeas, ¿no? Porque todo lo que se leía era de Europa, fueron aplicadas a una realidad mexicana, peruana, argentina, ¿no? Entonces, desde ahí ya no es imitativa, decir Leopoldo Sea, ¿no? Porque se ha aplicado a una circunstancia distinta, ¿no? Es como decir que la filosofía europea es la herramienta, pero se ha aplicado, ¿no?, a una realidad no europea, sino latinoamericana. Y en ese sentido, te diría Leopoldo Sea, no es imitativa, ¿no? Se aplica a una circunstancia. Pero Salazar Bondy, ¿no? Ellos también tuvieron un debate, ¿no? Tuvieron un debate en México, si no me equivoco, en donde Salazar Bondy, bueno, su respuesta es negativa, porque acuérdate, ¿no? Decía que por más, ¿no?, que acá se hayan discutido situaciones, ¿no?, dadas aquí en la problemática de cada país, aún así, ¿no?, nuestra economía, para empezar, siempre ha sido subyugada, ¿no?, por otros países, por otros poderes. Y si la economía está subyugada o dominada, como ellos utilizan ese término, también nuestra cultura, ¿no? Entonces, si nos ponemos en plan de Salazar Bondy, entonces también habría que pensar qué es lo que consumimos, ¿no? Porque la cultura es el consumo, ¿no? El consumo del arte, por ejemplo. ¿Qué libros lees? ¿Qué música lees? ¿Cuál es la marca de tu ropa? Para contextos actuales, ¿no? Para contextos de Salazar Bondy serán otras preguntas, ¿no? Pero para cuestiones de hoy día, jóvenes, nuestra cultura o nuestro consumo será alienado, como diría Augusto Salazar Bondy. Entonces, hazte esa pregunta para saber si él tenía o no razón, ¿no? Si tenía o no razón de que vivimos ciertamente en una cultura alienada o es que de repente era una visión propia de su época. Entonces, Salazar Bondy por eso decía, no, nuestra filosofía, ¿no? Bueno, hacemos filosofía, pero no es auténtica, ¿no? Es alienada, imitativa, ¿no? Y todavía nos falta mucho, ¿no? Porque dice, primero, para poder llamar a nuestra filosofía auténtica, primero habría que liberarnos, y esa primera liberación es económica, te va a decir Salazar Bondy. Y cuando la liberación económica se dé, se dará, por ende, una liberación cultural, ¿no? Entonces, ¿no? Acuérdate lo que también un poco planteaba un filósofo alemán hablando de estructura y superestructura, ¿te acuerdas? Entonces, con las preguntas y estoy segura que también ya habrás deducido algunas de ellas para poder ir marcando las respuestas, para no dictarlas y que ustedes también puedan dar sus opiniones. Por ejemplo, antes de la lectura, en la primera pregunta, por ejemplo, ¿qué tema se está hablando ahí y cuál crees que sea la respuesta? ¿Mm? A ver, ¿me avisan? Si hay alguna idea, me avisan para ir, para no simplemente dictar.
Hola, hola. Sí, se escucha, profe. Ah, ya, pensé que no se me escuchaba. Entonces, miren, en el primer, a ver, un ratito, la primera pregunta, antes de que se corte ya se acabe la hora, por ejemplo, en la lectura, ahí la respuesta es la C, ¿no? En la lectura, la C. En la primera pregunta es la E. Ah, pero acá también creo, a ver, déjenme ver, creo que acá está. ¿Se puede ver Luis? ¿Se ve ahí Sí, la se ve, profe. diapositiva? Ah, ya, ahí está. Pero quería hacer una acotación. En la pregunta número 4, antes de que se corte o antes de pasar a su receso, en la pregunta número 4, si ustedes son suspicaces, ahí la respuesta dice D, pero jóvenes, antes de la palabra permitiría, agréguenle un negativo, no permitiría, ¿sí? Ya, jóvenes, ahí la palabra no permitiría, ¿sí? Entonces, ya para que puedan tener ahí sus respuestas, jóvenes. En la 4, eso sería la única observación que, al menos en estos ejercicios, ¿sí? Bueno, chicos, espero que les vaya bien, espero que les sea útil la clase también sobre todo. Muchas gracias más bien por participar en algunos casos y ya nos estamos viendo el siguiente martes, ¿sí? Muy buenas tardes con todos, gracias. Muchas Hasta luego. Gracias, gracias por la profe. Cuídese. presentación. Chao, gracias. Hasta luego.